Vamos a hablar sobre el aceite ahora de la santa unción, de cómo los antiguos eran consagrados y santificados. Amén. El tema de la unción en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que había de venir, como está escrito en la carta a Colosenses y también a los Hebreos. Ahora, no por el hecho de que haya sido sombra sea insignificante, no, porque ha sido mandado por Dios con propósitos y objetivos hacia el futuro. Miles de años al futuro, Dios a través de toda esa sombra estaba tratando borrosamente de mandarle un mensaje futuro a las generaciones del porvenir, no solamente de Israel, pero especialmente a la iglesia de Cristo. Bendita sea su gloria. Entonces, cuando hablamos de la unción es propiamente un asunto antiguo testamentario. Y no podemos, ¿verdad?, quedarnos atorados, enterrados en asuntos antiguo testamentarios. Tenemos que vivir la realidad del Espíritu, porque la realidad es el Espíritu Divino, quien es el máximo o la totalidad de la luz divina manifestada por Dios. Bendita la gloria del Señor. Entonces, miren, para ir entendiendo un poquito y entrar a los 6 secretos. ¿Por qué le he puesto los 6 secretos de la unción? Ustedes notaron en este pasaje, es Dios el que da la fórmula de la unción, del aceite de la unción. Es Dios, no es el hombre, porque la unción no pertenece al ámbito, ¿verdad?, terráqueo, al terrestre, al mundo lógico, al mundo natural. La unción proviene de la mente de Dios. Es Dios quien da los ingredientes, la composición de cómo se ha de desarrollar el aceite de la santa unción. Por eso es de origen divino, pero viene de la mente divina. Y Dios incluye 6 ingredientes. Por eso el tema es los 6 secretos que Dios tiene, ocultó, introdujo en ese aceite divino. Bendita la gloria del Señor. Y entre ellos, miren, vamos a enumerarlos nuevamente, ¿ok? Pero si usted lee el texto, los va a notar, son 6. Primero le dice Dios a Moisés que el aceite de la santa unción se va a hacer con mirra excelente. Mirra excelente. Atentos a esto, porque aquí hay un tremendo secreto que Dios incluyó en el aceite de la santa unción, y que eso, si lo llegamos a entender, vamos nosotros a comprender muchísimo de lo que nos sucede espiritualmente hablando. Porque en todos estos ingredientes hay un peso divino tremendo, hay una presencia de Dios tan fuerte que si nosotros llegamos a entender cada ingrediente, nos vamos a dar cuenta del porqué de nuestras luchas, batallas, etcétera. Bueno, mirra excelente, y dice 500 ciclos. ¿Saben cuántos son 500 ciclos de mirra excelente? 6 kilogramos. Dios le dice, bueno, primeramente vas a traer mirra excelente. ¿Y cuál será su peso? Serán 6 kilogramos. 500 ciclos son 6 kilogramos. Ahora, la mirra era extraída del jugo lechoso de los árboles pequeños que se da mucho en Arabia, en el Medio Oriente, especialmente en Yemen. Provienen de allá este tipo de árboles. La mirra tiene un olor agradable, pero escuchen, pero es amarga. Entonces, atentos, porque aquí Dios en la mirra está incluyendo la amargura. Después de esta enseñanza, muchos de ustedes no querrán pedir a Dios más unción, porque se van a dar cuenta que entre más pides unción del Espíritu Santo o de la presencia de Dios en nosotros, te vas a dar cuenta del peso realmente que esto significa. Por eso las grandes revelaciones estaban ocultas y se miraban borrosamente en el Antiguo Testamento, pero bendita sea la persona del Hijo de Dios, que cuando vino, caminó entre los hombres, anduvo entre ellos, estuvo entre ellos, comía con ellos, caminaba con ellos, hablaba con ellos, estaba las 24 horas con ellos. El Hijo de Dios reveló todos estos secretos cuando estuvo en su vida de carne. Bendita sea su gloria para siempre. Pero bueno, vamos por partes. Primer ingrediente,
cuando escuche la palabra mirra, entonces entenderá dos cosas. Es de olor agradable, pero amarga. Es amarga. Entonces Dios le está diciendo a Moisés: quiero 6 kilos que incluyas de amargura, de esa hierba amarga, que amargue en la unción. Eso es lo que quiero. Y Moisés manda y trae esta mirra, y tiene que ser excelente, no cualquier mirra. Ok, número 2 dice canela aromática. Y si ustedes leyeron en el texto, eran 250 ciclos, o sea, la mitad, 3 kilos prácticamente. 250 ciclos son 3 kilogramos de canela aromática. La canela aromática era extraída del exterior, de la parte interna de los árboles del Medio Oriente también, obviamente, una canela especial que producía, escuchen esto, un olor grato. La canela trae incluido el olor grato, y esto es importante. Lo vamos a ver más adelante, pero esto es importante, no puedo adelantarles porque tenemos que ir por partes. Entonces ya tiene aquí la amargura y también tiene aquí el olor grato. Entonces la unción tiene 3 kilogramos de olor grato. Porque el que está ungido se siente en su canto, se siente en su prédica, se siente en su habla. Uno percibe inmediatamente cuando un hombre o una mujer están llenos de la presencia del Espíritu Santo y son gratos delante de Dios. No como aquel evangelista que dijo: la unción está aquí porque yo estoy aquí. En primer lugar, el tipo no sabe, ni siquiera, les aseguro que no sabe ni lo que es la unción, bíblicamente hablando. Primero hay que entender lo que es la unción. Número 3, tiene incluido el cálamo aromático también. Entonces se dice que este provenía de una planta también acuática, unos 60 centímetros, pequeña, pero era resistente para las heladas. Ahora, el cálamo aromático también es de sabor amargo, pero de olor agradable. Y escuchen esto, contiene de este cálamo aromático se extraía lo siguiente. Número 1, aceite medicinal. Escuchen esto, el cálamo aromático servía como aceite medicinal para, número 2, para sanar el sistema nervioso, hermanos. Miren la sabiduría de Dios. Incluyen la unción cálamo aromático. ¿Por qué, Dios? Porque el cálamo contiene aceite para sanar. ¿Para sanar qué, Dios? Para sanar el sistema nervioso. Bendita sea la gloria de Dios. Él es sabio. Él es sabio cuando nos llena de su presencia. Sabio cuando nos llena con su unción. Bendito sea el Señor. Él es sabio. Él sabe por qué razón necesitamos estos ingredientes en el Espíritu. Más adelante vamos a avanzar en esto. Ok, entonces el cálamo aromático servía para sanar el sistema nervioso. Y escuchen también para qué servía. Número 3, para dar descanso. Para dar descanso. Bendita la gloria de Dios. Y entonces aquí viene la parte importante. El cálamo aromático servía y sirve para abrir el apetito. Vean nada más lo que Dios incluye en la unción. Incluye cálamo aromático para que los sacerdotes, al ser ungidos, tengan siempre el apetito abierto por las cosas de Dios. Porque una vez que pruebas de Dios y pruebas de su presencia, es difícil que lo dejes. Quieres más y más y más de su presencia. ¿Sí o no? Bendito sea el Señor. El Señor es sabio. Bueno, número 4, Dios le dice que incluya casia. Y le dice que quiere 6 kilogramos, o sea 500 ciclos de casia también. Miren que casia y mirra están en la misma medida. Casia pide 500 ciclos, esto representa 6 kilogramos. ¡Wow! Para hacer balance entre la mirra excelente, Dios quiere hacer un balance en esta composición de unción. Así como vas a traer 6 kilogramos de amargura, así vas a traer 6 kilogramos de casia.
Y aunque es parecida a la canela, pero en menor calidad, la acacia, escuchen para qué era usada. Era usada para atacar, para repeler a las serpientes y a los insectos. Impresionante, ¿no? Nuevamente, Dios hace un balance en la fórmula de la unción. Dice 500 ciclos de mirra excelente, 6 kilogramos de mirra excelente de amargura, incluye la unción, pero también vas a incluir lo mismo, 6 kilogramos de casia, porque va a traer incluido la autoridad para repeler toda serpiente o todo insecto que se acerque. Dios sabe lo que está haciendo con la unción, repito. Número 5 le dice, incluye 3,5 litros de aceite de olivas, o sea, un hin son 3,5 litros en este recipiente tan pequeño, pero cabía esto. Ahora bien, este era el peso final de la unción, los 3,5 litros de aceite de olivas. La palabra oliva en hebreo, olivo, quiere decir también brillante, que aquello que posee luz. Bendita la gloria de Dios, algo que brilla. Y Dios incluye el aceite de olivas también en la unción. Dándole, ¿verdad? Con esto, obviamente, no solamente su valor, su peso, sino que también está dando a entender el precio que se ha de pagar por esto. Ahora, a todo esto Dios le llama superior ungüento. Bendita la gloria de Dios. Y número 6, el secreto final que Dios incluye es el perfume. Por eso dice Dios que el perfume será por arte del perfumador. El perfume se va a activar una vez que se ponga en las manos del perfumador. Bendita la gloria de Dios. Y dicho sea de paso, también el perfume contenía 5 ingredientes, pero servía para aromatizar el ambiente. Vamos a la segunda parte de esta enseñanza. El propósito, ¿para qué era la unción o el aceite de la unción? ¿Para qué Dios da estos ingredientes, esta fórmula secreta en la unción? Uno de los propósitos del aceite de la unción era para ser usado y para ungir a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Vean el verso 36. Vean ahí el verso 36. A reyes, profetas y sacerdotes como David, Saúl, todos los reyes fueron ungidos con aceite. Aceite literalmente de esta unción santa se derramaba sobre ellos y quedaban ungidos como sacerdotes. Ok, verso 30. Miren, ungirás también a Aarón y a sus hijos, o sea, los sacerdotes, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Ya entendimos aquí uno de los propósitos. ¿Para qué servía el aceite de la santa unción? Para ungir sacerdotes, ungir profetas, ungir a reyes. Estos eran los únicos en el Antiguo Testamento que eran ungidos con aceite, no para cualquiera. Vean qué interesante es esto en el Antiguo Testamento. La unción no era para cualquiera. Bendito sea el Señor. La unción era para gente selecta, escogida por Dios. Para ellos era la unción. O sea, con esto quiero decirles que no crean ustedes que pasaban las familias y a ver, vamos a ungirlos y ya reciban el aceite de la santa unción. No, era para gente primeramente especial y sí, para todos los que el Señor llamara y para los que Él quisiera. ¿Se acuerdan de David? Cuando el profeta Samuel toma un cuerno de aceite, lo llena, el aceite ahí metido trae estos 6 ingredientes. Y va y unge a David, lo derrama sobre su cabeza, porque así era la representación de la unción de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Bendito sea el Señor. Número 2, uno de los segundos propósitos del aceite de la santa unción era para ungir, como vimos, el tabernáculo y sus utensilios. Verso 26. Verso 26. Con él ungirás el tabernáculo. Vean, el tabernáculo de reunión. O sea, van a ungir todo el tabernáculo. ¿Qué significa eso, pastor? Van a ungir las cortinas, los postes, las estacas, los lacitos. Van a ungir absolutamente todo lo que incluye el tabernáculo. Aceite literalmente se va a untar
Eso es ungir. Ungir significa untar, brotar. Eso es, ungir, brotar. Tomaban aceite y vamos a decir, este es un utensilio del tabernáculo. Y decían y bendecían. Lo ungían literalmente. Esa era la unción santa sobre los utensilios del Señor. Cualquiera que tocara lo santo, Dios lo podía en el Antiguo Testamento fulminar con su gloria, porque no podían tocar las cosas sagradas. En el Antiguo Testamento era de esa manera y de forma extrema. Bendita la gloria del Señor. Entonces esto era terrible. Por eso la Biblia, cuando habla de la gloria manifestada de Dios, de la que voz del Señor, habla de la terrible manifestación de Jehová. ¿Por qué? El pueblo debía tener cuidado con las cosas sagradas de Dios. Bendito sea el Señor, alábale que Él viene pronto. Pero se ungía todo, absolutamente todo. El tabernáculo, y luego sigo leyendo ahí mismo en el verso 26. Vas a ungir con él el arca del testimonio. El arca del pacto sería bañada de aceite. Verso 27. Ungirás la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. ¿Se fijaron? Entonces ya tenemos aquí dos propósitos del aceite de la unción. Número uno, ¿era para qué? Para ungir a ¿quiénes? Reyes, sacerdotes y profetas. Número dos, era para ungir ¿qué más? Todas las cosas sagradas del tabernáculo, ¿correcto? Una vez que se ungían con aceite, eso quedaba consagrado, como vamos a ver más adelante. Ok, pero precisamente en este punto, verso 29, vean que era usado para consagrar y santificar. Así los consagrarás, verso 29, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos, será santificado. Este es el aceite de la santa unción. El aceite caía sobre un objeto o algo, y cuidado en tocar esas cosas, porque eran extremadamente santas. No vaya a ser que el Eterno descienda con su ira por estar tocando lo que no te corresponde. Solo gente ungida podía tocar. El sacerdote está bañado con ese aceite de la unción, y al estar bañado, al estar ungido, él puede tocar las cosas ungidas. Él puede tomar la mesa de los panes. Los levitas, los hijos de Coat, los coatitas, podían levantar el arca del testimonio. No todos los levitas levantaban el arca, solo los coatitas la levantaban y la cargaban. ¿Por qué? Eran hombres extremadamente ungidos, santos y consagrados, y llevaban cosas muy santas. Cualquiera que tocara esos objetos podía morir, como le pasó a Usa, el siervo de David. Cuando llevaban el arca, dice, iba montada sobre 2 bueyes en un carro. Esa no era la voluntad de Dios, que fuera en un carro, porque el arca no fue diseñada para estar sobre un carro y sobre los bueyes. El arca fue diseñada para que cayera sobre los hombros de los coatitas, de los levitas, no sobre un carro. Entonces Dios se molestó por eso, por lo que hizo David cuando venían así los bueyes cargando el arca. Y en eso dice que los bueyes como que entraron a unos baches. El arca se movió y como que insinuó que iba a caer, y Usa, el siervo de David, dice, la tocó, la trató de detener para que no cayera, y cuando la tocó, lo fulminó y cayó muerto. El arca, en primer lugar, no se iba a caer. No se iba a caer. ¿Por qué no se iba a caer? Porque es el arca del Señor. El arca, aunque se estremeciera los bueyes, no iba a caerse. Por mucho y se inclinara así, no iba, porque el Todopoderoso la iba a detener en el viento. Y si el arca se les iba del carro, el Todopoderoso iba a hacer que se elevara y volviera a su posición normal. El arca no se iba a caer. Por lo tanto, Usa no debió haber extendido su mano para tocar lo que es santo y lo que a él no le pertenecía, porque no era un ministro sacerdote ordenado, no era un coatita. Y número 2, en ese caso, David tuvo la culpa. ¿Por qué David tuvo la culpa? Por poner allí a Usa y a los demás rodeando el arca. Allí David se equivocó. David tuvo un error tremendo.
y después lo lamentó y lloró delante de Dios por su error. ¿Y qué hay de Usa, hermano? El Señor se lo llevó, usted no se preocupe por eso. El Señor se lo llevó, pero con eso le demostró al mundo que sus cosas sagradas no se tocan, y menos si son cosas que no te corresponden. Como me dijo en una ocasión, abro paréntesis, me dijo en una ocasión una persona: hermano, andaba acá evangelizando y todo, y una persona se quiso bautizar. ¿Y qué hizo, hermano? La bauticé. ¿Y usted es un ministro ordenado? ¿Tiene una ordenación? ¿Un ministerio? No. ¿Alguien lo autorizó? No. Pues tenga mucho cuidado con lo que acaba de hacer, hermano, porque está violando no un código del ministerio, está violando la palabra de Dios. Usted tiene que ser designado, autorizado por un pastor o otro ministro. Bendita la gloria de Dios, alábale que le viene. Porque no se hacen las cosas así. No se va a ungir, dice, a hombre carnal. Eso está tremendo. Vea el verso 32. Sobre carne de hombre no será derramado. Aquí la palabra carne la investigué en el texto hebreo y se trata de hombre carnal. La tuve que investigar en hebreo. ¿Por qué razón? Porque la traducción Reina Valera, que trató de hacer lo posible y traernos un texto ad hoc, apropiado para nosotros, trató de hacer lo posible, ¿ok? Traernos un buen texto. Lo que sucede aquí es que sobre carne de hombre no será derramado. Pero entonces tú te preguntas, ¿que los sacerdotes no son seres humanos y no son carne? Y cayó sobre ellos el aceite también. Por eso me lleva a investigar el texto hebreo para saber a qué se refiere sobre carne de hombre no será derramado. Y entonces, al entender el texto hebreo, me di cuenta que se trata de hombres carnales. Dios está diciendo: no derrames el aceite de la santa unción sobre los carnalones. No es para ellos. Tremendo, ¿no? Sobre gente que no ha sido escogida, seleccionada, no derrames el aceite de la santa unción, porque es gente carnal, es gente carnalona, natural. No se puede. Propósito número 5. No se debía hacer una copia de esta fórmula. Está prohibido copiarla o hacer una receta semejante. Dios prohibió la copia. ¿Por qué, hermanos? Porque la unción no se puede duplicar. La unción no se puede copiar. Esto es interesante, ¿eh? ¿Qué le estoy diciendo con eso? ¿Cuántas personas no conocemos hoy en día que le quieren copiar a otros predicadores cómo predican? Van y los ven en internet o yo sé qué, y ya están hablando como ellos en público. ¿A cuántos cantautores no tenemos así también? Que van y escuchan a otras hermanas o hermanos cantar, o a otros músicos tocar, y el músico ve cómo el otro toca la guitarra y él también ya le quiere ser igual. Dios no hace copias. Lo que Dios te dio a ti es muy tuyo. Explota todo lo que traes de parte de Dios. Sé original. Porque luego vas, ¿verdad? Y tratas de copiar. Conocí a un predicador, y él no sabía que yo conocía al original, pero él era la copia absoluta y total de ese predicador, y quería hacer los mismos grititos y el mismo modito y todo, y le copiaba los sermones y los traía escritos los sermones literalmente, y él no sabía que yo conocía al otro predicador. Y todo se los macheteaba y se los robaba. Le robaba las predicaciones, iba a internet, le robaba las predicaciones, se las apuntaba tal cual, las tenía ahí, ¿verdad? Y este predicador era un pastor y yo lo conocí. Entonces todos sus sermones pertenecían a otro siervo que estaba ungido, que tenía la unción de Dios en su vida, que tenía la presencia de Dios en su vida, que Dios lo usaba poderosamente, que Dios le había dado dones y talentos y ministerios, pero este otro quiso ser copia. Y son esas cosas muy desabridas. Es mejor ser original. Lo que Dios te dio, así te lo dio. Sácalo, exprímelo, dáselo para la gloria del Señor. No quieras ser como el otro, como la otra. ¡Gloria a Dios! Porque después ya no eres tú, sino el otro en ti o la otra en ti. Y si a eso le añades la envidia, ay Señor,
El envidioso y la envidiosa no quiere un vestido como el tuyo. La envidiosa quiere tu vestido. El envidioso no quiere un carro como el tuyo. Él quiere tu carro. La envidiosa o el envidioso, mira, la envidiosa no quiere un esposo como el tuyo, quiere a tu esposo. ¿Se fijan? El envidioso y la envidiosa no quieren ser como tú. Ellos quieren realmente ser tú. Entonces no caigamos en ese juego. Dios te ha dado un gran llamado, un gran don, un gran ministerio. Explota lo que Dios te dio. Sé tú, sé original, sé quién eres. Bendita la gloria del Señor. Yo aquí no estoy hablando de estilos, porque todos podemos manejar una línea de estilos, no pasa nada. Yo no hablo de estilos, yo hablo que todo le quieres copiar a aquel o a aquella. Y Dios manda a decir, no harás nada semejante, ni vas a copiar la unción. ¿Por qué? Porque la unción no se puede copiar, es imposible, es imposible. Por eso al pastor aquel le salían los sermones, sí, pero le salían medio huecos, porque no había nada de Dios ahí. El que traía la unción era el otro, el verdadero. Bueno, sigo adelantándole porque si no nos vamos a meter aquí en un problema. Pero está escrito, no harás semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, dice Dios, lo cortaremos del pueblo. Vean lo que dice Dios, lo echarán del campamento de Israel por copión. Porque Dios está diciendo, yo lo que te di a ti es para ti. Vamos a dar ahora el significado profundo de lo que representa la unción en el Nuevo Testamento en la persona de Cristo. ¿Por qué razón? Miren, esto es tan importante por lo siguiente. Si tú abres el Salmo 105, verso 15, va a haber una revelación profunda de cómo se usaba el aceite de la santa unción sobre los sacerdotes y cómo en lengua hebrea Dios le llama a los sacerdotes. No toquéis, dijo, a mis ungidos. Así dice, ¿no? Ni hagáis mal a mis profetas. Pregunta, ¿quiénes son los ungidos según el Antiguo Testamento? Cuando dice, no toquéis a mis ungidos, los sacerdotes. Y luego añade, ni a mis profetas, ni hagáis mal a mis profetas. Los ungidos, estrictamente hablando, hacen referencia a los sacerdotes que oficiaban en el templo. Esos son los ungidos. Entonces, no toquéis a mis ungidos. Ahora, lo interesante en este texto, que también lo analicé en lengua hebrea, ¿saben la palabra ungido ahí qué significa en lengua hebrea? Mashiach. Les voy a traducir Mashiach. Dios está diciendo, no toquéis a mis Mesías. Impresionante. Está llamando a los sacerdotes del Antiguo Testamento Mesías. Ahora, con este texto tenemos que entender lo siguiente. Cuando viene la revelación en el Nuevo Testamento, el Mashiach es Cristo Jesús. Porque la palabra Mashiach se traduce como Mesías. Mesías quiere decir ungido en lengua hebrea. Mashiach quiere decir el ungido, con artículo. El ungido es Cristo Jesús. La palabra griega Christos, Jesús, Christos, o Christos específicamente, es la traducción griega de la palabra Mashiach. Christos significa ungido. Es lo mismo. Mashiach, ungido en hebreo. Christos, ungido en griego. Ambas palabras significan Mesías o el ungido. ¿Por qué el ungido? Porque pasará o dejará el aceite de la santa unción. Con la llegada de Cristo, el aceite de la santa unción quedó en la sombra. Y llegó el verdadero ungido. O llegó aquel que da la verdadera unción con todos los ingredientes que corresponden. Pero vean lo que tuvo que pasar el Mashiach, el Christos, el ungido, el que da
o el que envía la unción, el que unta, porque Él es el que unta, Él te toca y te unge. Así nada más de ese tamaño, te toca y te unge. Bendita la gloria de Dios. Bien, miren, el tema de la unción en el Nuevo Testamento no es a base de aceite, hermanos, porque el aceite es cuestión del Antiguo Testamento. ¿Es malo usar aceite? No, yo uso aceite. Pero el aceite físico y literal es un asunto estrictamente hablando del Antiguo Testamento. El aceite de oliva que usamos nosotros, los pastores o ministros, no todos, porque hay muchos que no utilizan aceite porque entienden que es un asunto del Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros lo usamos, lo estamos usando nada más como símbolo y representación del acto que estamos haciendo. Pero no podemos hacer una doctrina de aceite físico. ¿Por qué? Porque es un asunto de la sombra. Era sombra y figura de lo que había de venir. Ahora, ¿quién es el que está presente? El ungido, el Cristo, el Mashiach de Dios. Y con Él tenemos. Bendita la gloria de Dios. El detalle es lo siguiente, que cuando hablamos del Mesías, cuando hablamos del Mashiach, de Cristo Jesús, del ungido, estamos hablando que sobre Él cayeron 6 kilogramos de mirra. En la mirra Dios había escondido el hecho de que su hijo sería el siervo sufriente, que pasaría la amargura y la crueldad de la cruz del Calvario, que Él sufriría de una manera total, que el peso de la unción que caería sobre Él, el peso de la unción traería 6 kilos de amargura. El número 6 es un decir en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de la plenitud del sufrimiento del Mashiach o del ungido de Israel, quien es Cristo Jesús. Aquí ya estamos viendo esto. Ahora, ¿se acuerdan de la mujer que derramó el frasco de alabastro? ¿Sabían ustedes que ella lo que estaba derramando era mirra perfumada? Y miren lo que dice, ¿qué fue lo que ungió? Mateo capítulo, abra conmigo Mateo 26 y verso 7. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Esta es mirra excelente, mirra perfumada. Y lo derramó, miren, sobre la cabeza de él. ¿Por qué esta mujer derrama esta mirra sobre la cabeza del Mashiach? Porque será en la cabeza donde estará el dolor de la amargura, que es la corona de espinas. Y no solamente eso, sigue diciendo. Dice, estando sentado a la mesa. Ve el verso 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, esto dijo Jesús, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Impresionante lo que hizo esta mujer. Se dio cuenta que frente a ella tenía nada más y nada menos al que poseía todos los ingredientes de la santa unción. O sea, tenía al propio Mashiach, Cristo ungido de Israel. Y que el antiguo sacerdocio iba a quedar en el pasado porque ya estaba en el presente la realidad, la luz divina que brillaba en el Hijo de Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Ahora, vean en Juan capítulo 19, verso 39. Aquí en Juan 19, 39, vamos a ver también cómo Nicodemo, cuando muere Jesús, va y toma el cuerpo de Cristo y lo envuelve en mirra. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y miren, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Cuando llega Nicodemo, toma el cuerpo de Jesús y lo envuelve en mirra. Esto es impresionante. Lo que está haciendo Nicodemo con ese acto, está diciendo, el Salvador ha muerto en toda la amargura, sufrimiento y dolor, porque la unción contiene el ingrediente de la mirra, pero así como lo estamos envolviendo, también tendrá especies aromáticas y aceites
de olor fragante. ¿Por qué? Estaban señalando la resurrección, el aroma grato del ungido de Israel. Todo esto es el peso de la cruz, hermanos, es el peso que cayó de sufrimiento sobre Cristo. Por eso cuando nosotros, amados hermanos, pedimos a Dios, ¿verdad?, que nos llene con su presencia, etcétera, con la unción. Ahorita voy a explicar un poquito también lo que es en el Nuevo Testamento esto y cómo podemos usar la unción en el Nuevo Testamento en términos cristianos. Lo que tenemos que aprender sobre esto. Pero miren, cuando nosotros pedimos esto, en realidad en nosotros, en cada uno de ustedes que han sido ungidos por Dios, vendrá el dolor y el sufrimiento. ¿Por qué sufro, pastor? Porque está ungido, Señor. ¿Por qué sufro, pastor? Porque está ungida, hermana. Porque hay un peso de unción sobre usted. Porque usted fue ungida por Dios. Por eso trae 6 kilogramos de mirra. Bendita la gloria de Dios. Pero también aromatiza el lugar con la presencia de Cristo, También lo aromatiza. Bendita la gloria de Dios. Número 2, la canela aromática en la persona de Cristo. ¿Saben qué era la canela en el templo? Con la canela, ya dijimos, se aromatizaba, era fragante y tenía un olor hermoso, maravilloso. Esto nos dice de Cristo lo siguiente en Efesios capítulo 5, verso 2. Nos habla de que el sacrificio de Cristo iba a aromatizar el tercer cielo. Vean nada más que tremendo, Efesios 5, 2. Y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto es canela aromática. Cuando Cristo resucita después de los dolores de la muerte, asciende al santuario celestial, entra ante el Padre eterno, el Padre glorioso, y Él aparece ahí. En cuanto Él atraviesa el tercer cielo, hay un aroma impresionante. El Padre huele el aroma fragante del sacrificio de su Hijo, acepta el sacrificio y perdona a la humanidad entera. Eso sucedió en el lugar santo de los santos que está en el santuario celestial. No más en el templo judío, en el que se ha de levantar, porque ahí entrará el anticristo, ¿correcto? No más allá. La sombra ha pasado, la verdad y la realidad está presente con nosotros y lo estará en la eterna gloria también. Es para ir avanzando, el cálamo aromático en la unción y lo que representa en la persona de Cristo. Dijimos que habría el apetito, ¿verdad? Por eso David decía, o el salmista, mi alma tiene sed de ti. A ver, yo voy a preguntar aquí, ¿no te ha pasado que de repente te llega algo así como, quisiera orar mucho, o sea, quiero buscar a Dios, quisiera meterme con Dios profundamente? ¿No te han llegado esos deseos de repente? De que te quieres meter más, dices, estoy orando, sí, pero quiero más. ¿Por qué? El apetito se abre cuando está la unción de Dios en tu vida. También dijimos que el cálamo aromático en la unción trae descanso. Si usted no tiene paz, si usted no tiene paz en su corazón, tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque es posible que no hay ni unción ahí. Pero todo aquel y aquella que tiene paz en su corazón sabe aprovechar la unción de Dios. Y dice como David, en paz me acostaré. Oye la voz de Cristo que dice, venid a mí todos los que están cansados. ¿Por qué dice todos los que están cansados? ¿Por qué dice Cristo estas palabras? Vengan a mí todos los que están cansados. ¿Por qué? Porque Él es el cálamo aromático. Él es el que trae ese ingrediente y te dará descanso. Él porta la misma unción y la envía a través de su Espíritu. Bendita la gloria de Dios. Número 4. Dijimos que había 6 kilos de casia. ¿Y qué hace la casia? Repele las serpientes y los insectos. Por eso Cristo nos dijo también en su palabra, he aquí,
os doy potestad, ¿para qué? ¿Contra qué? ¿O para pisotear qué? Serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, sobre todo mal, y nada les dañará. ¿Por qué nos dijo el Señor eso? Por la unción que estaría en nosotros. Bendita la gloria del Señor. También la palabra acacia significa inclinarse, humillarse, doblar el cuerpo para adorar. La acacia está incluida en la unción. ¿Sabes para qué? Para convertirnos en verdaderos adoradores. Una persona ungida, una mujer, un hombre de Dios, siempre se rendirán en adoración a Dios. Avanzo. Y número 5, tiene el significado también del aceite de oliva. Pues qué se puede decir de Cristo, ¿verdad? Él es el mismo ungido de Israel. Ok, en Juan, en primera de Juan, quiero invitarlos ahí porque aquí voy a entrar a un detalle breve sobre el aceite, de cómo se usaba en el Antiguo Testamento y cómo se usa en el Nuevo Testamento, el aceite de oliva, y también lo que entendemos por unción hoy en el Nuevo Testamento. Miren, hermanos evangélicos, a ver, ¿cuántos somos pentecostales? Bueno, yo siempre he sido, ¿verdad?, de base pentecostés, sí, soy de base pentecostés, ¿ok? Estudié con los bautistas muchos años también, estudié con los pentecostales y todos los colegios pentecostales y bautistas, ¿verdad? En ambos lados fue una formación escolar o del colegio bíblico así, de dos titanes o de dos gigantes. Bendita la gloria de Dios. Entonces, la pregunta aquí para todos es: ¿tienen ustedes algún texto bíblico en todo el Nuevo Testamento donde se diga que el Espíritu Santo da unción? Somos pentecostales y decimos la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y deja que el Espíritu Santo, y, ¿sí o no? Pero un pasaje donde se diga que el Espíritu Santo da unción o te llena con la unción. ¿Sabías tú que es prácticamente imposible que encuentres un texto de esos? Porque nunca en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo dice que da unción. Nunca. No hay un solo texto. ¿Por qué los pentecostales o los evangélicos hemos hecho una doctrina de eso? Bueno, posiblemente entendemos las revelaciones del Antiguo Testamento y tengamos esa influencia y hablemos de esa manera, pero estrictamente hablando, no hay un solo texto donde se te diga que el Espíritu Santo te da unción. Es más, en todo el Nuevo Testamento, vean esto, en todo el Nuevo Testamento, aprenda esto, apréndalo para que se mantenga firme en las doctrinas de la palabra. En todo el Nuevo Testamento, tú no encuentras la palabra unción más que en estos versículos que vamos a leer de la epístola de Juan. Solamente hay 3 versículos donde se menciona la palabra unción y no se dice la unción del Espíritu Santo, se dice la unción de el Santo. Y solo son estos versos. Le invito a primera de Juan, ahí ya que lo abrió, bendita la gloria de Dios, capítulo 2, verso 20. ¿Dice amén? Note nada más, estos son los únicos versos donde se habla de la unción en el Nuevo Testamento. Pero vosotros tenéis la unción ¿de quién? ¿Quién es el santo? Cristo. Claro, Cristo. Y conocéis todas las cosas. Número 2, aquí en el verso 27, nuevamente se menciona la palabra unción. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción, mire, por tercera ocasión se menciona la unción, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él, bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué es la unción en el Nuevo Testamento? No se trata de aventarnos chorros de aceite el uno al otro, porque eso es sombra de lo que había de venir. Ahora, la unción en el Antiguo Testamento era derramada exteriormente. En el Nuevo Testamento la unción es
por dentro, en las vestiduras sacerdotales de adentro, en nuestras túnicas resplandecientes, en nuestro lino fino, en nuestro lino resplandeciente con el cual Dios ha vestido a la iglesia. El real sacerdocio es ungido por dentro. ¿Quién nos unge por dentro en espíritu y alma? ¿Quién nos unge? Cristo. Al enviar, aquí es donde entra nuestra doctrina quizá pentecostal, porque Cristo envía al Espíritu Santo, y cuando envía al Espíritu Santo es derramado sobre nosotros, porque el Espíritu Santo, el aceite estaba representando a la persona del Espíritu Santo. Entonces Cristo envía a la persona del Espíritu Santo y Él es derramado dentro de nosotros, y al derramarse en nosotros está diciendo: no toquéis a mis ungidos, están consagrados, están santificados, el que toque mis ungidos morirá. El que te toca o el que te toque se está metiendo con Dios. Pero la unción en el Nuevo Testamento es interna, no externa. No se trata, como dije, de aventarnos chorros de aceite, ¿verdad?, el uno al otro y mira que ya te ungí. No, la unción va por dentro. Entonces yo tengo que ser estricto en esto. Pastor, ¿que usted no cree en ungir con aceite? Vuelvo y repito, hermanos, yo traigo escuela también. Traigo escuela de esas viejitas, no se preocupe, yo también uso aceite, no me lo tome a mal. Estoy siendo fiel al texto, eso es lo que estoy haciendo nada más aquí. Estoy siendo fiel, pero a la misma vez estoy diciendo que no es una práctica satánica o algo. No, porque es un asunto, es una influencia antiguo testamentaria que la tenemos todos. Yo también unjo a mis hijos con aceite, tomo aceite y digo: en el nombre de Cristo Jesús, en la frente de Jared, de Caleb, ¿verdad? Y los ungimos ahí con aceite, amén. Y si vamos a ungir esta batería para la gloria y la honra del Señor, vamos a ungirla con aceite, está bien, no son prácticas malas, no me lo tome a mal, no son prácticas malas. Lo que estoy diciendo es que la realidad, la verdadera unción va por dentro 100%, porque el Espíritu fluye dentro de nosotros. ¿Puede usar aceite? Claro que sí, claro que sí. Tampoco no hago una doctrina, es que la Biblia dice, ¿verdad? Tampoco no una doctrina del Nuevo Testamento, pero sí es una práctica buena, bonita. No pasa nada. Usted va, ¿verdad? Ahí a lo que yo llamo mi oficina, que no es otra cosa que un escritorio nada más ahí, pero yo tengo ahí 3 botellas, ¿verdad?, llenas, repletas de aceite, 3 botellotas así, llenas de aceite. Y unas me dijeron: ¿por qué 3? Padre, Hijo y Espíritu Santo, alaba a Cristo. Amén. Pero ahí las tengo, ¿verdad? Entonces es lindísimo el aceite, es lindísima, son simbolismos muy sagrados, muy santos. Dios los llamó santos. ¿Por qué yo voy a satanizarlos si Él los llamó santo? Santo es mi aceite por vuestras generaciones, Israel. Entonces hay que llamarlo como tal. Pero la realidad del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús ahora nos unge por dentro, en el interior. Bendita la gloria de Dios. Eso es lo que quiero que rescatemos en el nuevo pacto. Bendita la gloria del Señor. Y del antiguo pacto hay que tomar este tipo de enseñanzas también, ¿verdad? Y aplicarlas de una manera sana y bonita. Bendita la gloria del Señor. Entonces, estos textos son los únicos que tenemos donde dice: la unción del santo la tenéis vosotros. Busca en toda la Biblia. Vas a encontrar el pasaje, sí, pero está sobre Cristo. Y en el Antiguo Testamento, cuando Cristo está en la tierra y Él anda caminando, el Nuevo Testamento todavía no está escrito. Apenas Cristo viene a cumplir la ley y los profetas. Él todavía vive bajo la ley y está en el Antiguo Testamento. Por eso tiene que cumplir grandes ceremonias del Antiguo Pacto. Tiene que cumplir toda la ley y los profetas. Cristo está vivo, está ahí, y por lo tanto Él está cumpliendo el Antiguo Pacto. Lo va a culminar con su muerte, porque en Romanos se dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Por eso Él en vida, estrictamente hablando, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, otra vez, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos 4 versiones del Evangelio de Cristo, estos 4 libros están narrando todavía asuntos antiguotestamentarios. Vamos a un pasaje que se toma generalmente para hablar sobre el aceite, que es Santiago capítulo 5 verso 4. Tenemos que entender el propósito de los libros para no caer en errores doctrinales. Cuando Santiago va a hablar del aceite, está escribiendo a los hebreos, como la epístola a los hebreos. Le está escribiendo al pueblo hebreo, a los israelitas.
Por eso va a usar la palabra aceite, para que el pueblo hebreo entienda el concepto de aceite. Bien, pero ahora va a aplicar también el aceite a la iglesia y de esta forma. Ok, no pasa nada, no pasa nada. Bien, Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Miren, aquí la palabra ungiéndole, untándole con aceite en el nombre del Señor, y el aceite de fe salvará al enfermo. No. Ah, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que sanará al enfermo? Porque el texto se puede leer, y el aceite de fe sanará al enfermo. No. La oración de fe salvará, que es sinónimo de sanar, al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedía? Lo que sucede es que el aceite se utilizaba como medicina para sanar heridas. Y cuando los apóstoles eran enviados, como dice Marcos 6:13, dice, y echaban fuera muchos demonios, y escuchen, y ungían con aceite, estaban bajo el antiguo pacto, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Porque el aceite lo utilizaban, se va a oír esto tremendo, pero lo utilizaban para colocar algún trapo, un pañuelo encima de la herida de un enfermo. Se lo ponían encima, o lo ungían o lo untaban con aceite físicamente, y eso ayudaba para curar las heridas. Pero por eso dice Santiago, la oración de fe, en el momento que oran, es lo que sana al enfermo. Santiago está diciendo, no piensen que es el aceite. ¿Por qué? Usaban el aceite para sanar las heridas de los enfermos. Entonces esto era muy común y muy práctico en el antiguo pueblo hebreo. Utilizaban el aceite para eso. Ahora, nosotros no tenemos aceite físico, sino al Espíritu Santo de Dios, que es más que aceite físico. Póngase sobre sus pies, por favor.